Akuma no Umi. Existen mitos antiguos provenientes de China, los cuales hablan sobre dragones y serpientes marinas que destrozan barcos para devorar a los tripulantes en cierta zona del mar Pacífico, muy cerca de las costas del oeste de Japón. Este país, junto con las islas Bonin, forman una especie de triángulo el cual es conocido como el Triángulo del Dragón. Y a lo largo de los años, numerosos eventos misteriosos ocurrieron aquí. Al igual que en el Triángulo de las Bermudas, en esta versión asiática han aparecido objetos extraños y navíos fantasmas. Pero sobre todo, han desaparecido barcos y muchas personas. La magnitud del problema fue tal que el gobierno japonés organizó un equipo de investigación para hallar respuesta a las múltiples desapariciones en el Triángulo del Dragón. En el año de 1955, el buque de investigación Kaiomaru número 5 fue el elegido para emprender el viaje a esta zona tenebrosa de los mares de Japón. Con una tripulación de 22 marineros y 9 científicos, zarparon un viernes por la mañana desde los tranquilos puertos de Tokio. Planeaban llegar al atardecer a lo que sería el centro del Triángulo del Dragón, también conocido como Akuma no Umi, o en nuestro idioma, Mar del Diablo. El agua y los vientos frescos se encontraban calmados, mientras la tripulación monitoreaba milla a milla cualquier movimiento, cualquier evento fuera de lo normal. Ryu Yagami y Kai Hashimoto eran los dos científicos en jefe encargados de supervisar que todo saliera según lo previsto. Tenían planeado llegar a la isla Mikurajima, casi en el centro del Mar del Diablo, en la que se establecerían para comenzar las investigaciones. Muchas horas después de que zarparan, ya estando en medio del mar, los radares del buque comenzaron a emitir pitidos extraños. Las brújulas se volvían locas, marcando la dirección erróneamente. Las aguas se estremecían, al igual que los cielos que ya se encontraban oscurecidos por nubes negras. De pronto una tormenta se desató, provocando que las olas mecieran exageradamente al buque de investigación. Los truenos retumbaban imponentes sobre el mar y una lluvia torrencial caía pesadamente sobre el Kaiomaru. Varios minutos después, el clima se apaciguó y pudieron continuar su camino. Sin embargo, el panorama ya no lucía como antes. De hecho, era completamente distinto y tétrico. El cielo continuaba oscuro y nuboso, y el horizonte se fundía con una niebla extraña. A lo largo del mar se podían ver barcos destruidos, navíos grandes y pequeños de distintas épocas flotando a la deriva, buques de batalla de la Segunda Guerra Mundial y barcos japoneses de madera incluso más antiguos. Ciertamente, el Kaiomaru transportaba personas de ciencia que en su mente no había cabida para eventos sobrenaturales. Sin embargo, lo que veían sus ojos era irrefutable. Algo extraño había pasado, y lo investigarían. Después de todo, ese era su trabajo. A lo lejos pudieron observar una pequeña isla. Los jefes Ryu y Kai dieron la orden de dirigirse allí para reorientarse, pues se habían dado cuenta que la terrible tormenta los desvió de su curso y descompuso todos sus aparatos. La mayoría de los marineros que solo estaban ahí para manejar y preservar el navío comenzaron a pensar en regresar a Japón y abandonar esta misión que se tornaba más y más extraña, justo como decían las leyendas de sus antepasados. Pero los 9 investigadores a bordo, hombres de ciencia escépticos, acordaron continuar. Durante el camino encontraron más barcos abandonados y destruidos por fuerzas desconocidas, y hallaron numerosos cuerpos humanos desmembrados flotando en el frío mar. Al llegar a la isla, notaron que había una playa en la que se encontraba encallado un objeto incluso más grande que el Kaiomaru, pero alargado.
Era un submarino aparentemente en buen estado. Atracaron el buque de investigación a poco más de 280 metros del submarino y los tripulantes comenzaron a intentar arreglar los aparatos dañados sin explicación aparente. Mientras hacían eso, Ryu platicó con Kai sobre el futuro de la misión. Ambos acordaron que explorar el submarino encallado sería esencial, pues podría contener información importante. Quizá habría grabaciones de audio a manera de bitácora en la que relataran lo sucedido y el cómo terminaron ahí. Ryu, un hombre muy sano de 40 años con espíritu aventurero, decidió que sería él quien iría a explorar, mientras su compañero Kai, de un carácter más sereno, se quedaría en el barco para supervisar el mantenimiento que se le estaba dando. Ambos se quedaron con un radio tipo walkie-talkie para poder comunicarse el uno con el otro. Ryu bajó del navío y, acompañado de 2 tripulantes más, comenzaron a caminar a través de la playa en dirección al submarino. Durante el recorrido de casi 300 metros no pudo evitar escudriñar el mar extraño que los rodeaba. Era más oscuro de lo normal y los barcos abandonados se encontraban especialmente dañados. En su mente podía jurar que veía emerger sombras y criaturas del mar por unos segundos, pero no podía confirmarlo, mucho menos creerlo. Finalmente llegaron al navío encallado y Ryu lo identificó inmediatamente como un submarino japonés clase Sentoku de la Segunda Guerra Mundial, uno de los más grandes de la época. Se internaron en aquel navío por la estrecha escotilla ubicada en la parte de arriba, acompañados de linternas que encendieron inmediatamente. Los 3 hombres comenzaron a recorrer la relativa inmensidad del submarino, sumergidos en una oscuridad absoluta. Después de recorrer un par de minutos los distintos espacios del submarino, encontraron lo que tanto temían encontrar: un cadáver. El rostro del hombre que se hallaba tirado en el suelo era de profundo terror. Ojos abiertos a más no poder, al igual que la boca, que se hallaba ya completamente seca. Sus manos estaban colocadas en posición de defensa, como tratando de alejar algo. Al levantar sus linternas, encontraron aún más cadáveres tirados por todo el suelo metálico de la sala. Varios estaban desmembrados o simplemente en estado de putrefacción. Caminaron un poco más en la sala y hallaron notas escritas aparentemente por el capitán de aquella tripulación. Dichos apuntes no mencionaban nada que no hubieran imaginado ya. Según las notas, el submarino se encontraba bajo el mar patrullando, cuando de pronto una tormenta se desató en el cielo. Sus aparatos se volvieron locos y eso les obligó a emerger a la superficie. Lo único que encontraron al salir fue un panorama totalmente cambiado. Lo peor fue cuando notaron que su radar comenzaba a emitir muchas señales de objetos enormes que se movían bajo el mar. Merodeaban sin dirección aparente. Creyeron que el comportamiento del radar era parte del daño sufrido por razones inexplicables. Un temor latente los hizo dirigirse a la isla que habían encontrado cuando salieron a la superficie. Eso fue lo último que anotó el capitán del submarino. Cuando los 3 hombres terminaron de leer, se dispusieron a continuar explorando la sala con los cadáveres. Un extraño sonido retumbó por las estrechas paredes del navío, y Ryu y los 2 tripulantes se voltearon a ver extrañados y con un claro terror en los ojos. Kai, mientras tanto, seguía supervisando el Kaio Maru cuando una voz salió del radio que llevaba en su bata. Kai, ¿estás ahí? Tienes que venir. Hay algo en el submarino. Mandé a mis 2 acompañantes a investigar un extraño sonido que vino desde lo más profundo de la nave y hace unos segundos los escuché gritar terriblemente. Kai, tienes que venir. Ahora. No creo que... La señal se había cortado
y un pavor enorme envolvió al investigador, que temió lo peor. Dejó inmediatamente a todo su equipo continuar el trabajo, mientras él iba al submarino para socorrer a su compañero. Entró por la misma escotilla que los demás y encendió su linterna. Del mismo modo que Ryu, Kai caminó lentamente iluminando el suelo metálico del submarino, cuidando de hacer el menor ruido posible. Muy suavemente comenzó a llamar a su compañero. ¿Ryu? Ryu, ¿dónde estás? Pero no había respuesta. Pronto encontró la sala con los cadáveres de la tripulación del submarino, y un miedo muy especial lo envolvió, pues creyó que sus compañeros se encontraban entre todos esos cuerpos. Mientras buscaba a Ryu entre los muertos, su radio emitió un sonido. ¡Kai! ¡Ayúdame! Un grito descomunal se escuchó desde el fondo del submarino. Kai sabía ahora a dónde ir. Salió de la sala de los cadáveres y se adentró en el navío, en dirección a donde creyó que provenía el grito. El silencio era total. Solo se escuchaban sus pasos. Para ese momento, no sabía si eso era mejor o si prefería escuchar alguna voz humana. Kai, ayúdame. Justo cuando su radio volvió a sonar con Kai pidiendo ayuda, escuchó al mismo tiempo la voz de este a unos metros de él. Ya estaba cerca. Se adentró en la última sala del submarino y con su linterna alumbró a un hombre desnudo agachado. Kai, ayúdame. Ryu, ¿eres tú? ¿Estás bien? Paso a paso se iba acercando a lo que parecía ser su compañero. Cuando logró alcanzarlo, lo tomó del hombro. Un rostro deforme y enfermizo volteó a ver a Kai. Tenía el aspecto de ser Ryu, pero era seguro que esa cosa no era humana. Sus ojos blancos se posaron sobre Kai, y éste pudo ver que la boca de la criatura estaba compuesta por tentáculos entrelazados. Dispersados alrededor de estos se podían notar los dientes torcidos. Distintas cicatrices se marcaban profundamente por toda la cara, y venas rojas y gruesas sobresalían en la piel. Kai se levantó de sobresalto y dio 2 pasos hacia atrás. Con su mano temblando como nunca, apenas pudo iluminar el cuerpo de lo que alguna vez fue Ryu. Aquella monstruosidad se levantó también y comenzó a convulsionarse. Protuberancias enormes se formaron en su ya de por sí espantoso cuerpo, y poco a poco mutó en un ser infernal. Terminó siendo una masa bulbosa que se arrastraba lentamente por el suelo. Tentáculos y manos brotaron desde todos sus tumores y se agitaban sin control tratando de aferrarse a algo. Avanzó reptando sin detenerse, emitiendo sonidos perturbadores, y comenzó a perseguir a Kai. Este dio media vuelta y corrió. Su falta de concentración debido a la situación hizo que se perdiera y terminó escabulléndose en salas que no había visto antes. Finalmente se detuvo y con la ventaja de distancia que llevaba, trató de imaginar en qué punto exacto del submarino se encontraba. Pero era demasiado tarde. Aquella monstruosidad iba tras él. Se metió en otra sala y se escondió detrás de lo que parecía ser una gran mesa metálica. Apagó la linterna e hizo el menor ruido posible. El ser que estaba persiguiéndolo entró a la misma sala que Kai, arrastrándose por el suelo con sus múltiples brazos y tentáculos. El corazón del científico japonés latió tan fuerte que pudo escucharlo él mismo. Transcurrieron varios segundos que parecieron eternos, hasta que algo ocurrió. Jefe Kai,
tiene que regresar. No sé cómo explicarlo, pero decenas de criaturas horribles están saliendo del interior de la isla. Tiene que regresar ya. A Kai por poco se le detiene el corazón al escuchar las palabras que provenían de su radio. No solo porque su tripulación estaba en peligro, sino porque gracias al sonido emitido, el ser que lo perseguía ahora conocía su ubicación. Sin embargo, el ambiente había quedado en un silencio sepulcral. Muy probablemente, y por fortuna, aquella monstruosidad se había ido antes de que la llamada fuera hecha. Kai se levantó y encendió su linterna. Frente a él se encontraba el engendro convulsionándose, y por primera vez Kai pudo alumbrar su asqueroso rostro y notó que la cara de Ryu, o lo que quedaba de ella, lo miraba con sus ojos blancos llenos de un brillo espeluznante. De un segundo a otro, se abalanzó contra el científico, el cual no pudo escapar más. No se sabe qué ocurrió con la tripulación del Kaio Maru, que pronto se vio rodeada de seres de apariencia indescriptible. Aunque sabiendo lo que pasó con Kai y Ryu, podrías imaginarte el destino de los demás. Por obvias razones, el buque de investigación nunca volvió a Japón para informar de lo que había sucedido. El gobierno canceló todo tipo de exploración en esa parte del mar, y desde entonces declaró como zona de alto peligro el Triángulo del Dragón, también conocido como el Akuma no Umi. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.